Buenos días a todos. En esta jornada de nuestro seminario de verano, los 30 años de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues a la luz de todos los retos tecnológicos que hemos ido superando y todo el futuro al que nos tendremos que ir enfrentando. Y para mí es un placer presentar a la primera ponente de hoy, Asunción Gómez Pérez. Ya os contará también ella, pero ya habíamos tenido hace años una primera relación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ella es vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado, es miembro de la Academia Europea de Ciencias y académica ahora electa de la RAE en este mismo año, o sea que estamos también de enhorabuena para felicitarla. Es catedrática de Inteligencia Artificial, fue directora del Departamento de Inteligencia Artificial, directora académica del Máster en Inteligencia Artificial, coordinadora también del programa de doctorado en Inteligencia Artificial, ha participado también en la Estrategia Española de I+D en Inteligencia Artificial, es miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Región de Madrid y actualmente es también miembro del Consejo Asesor en Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Ha recibido el Premio Nacional de Informática ADIZMEL, ¿no? ¿Cómo se dice? Vale, el Premio Anual de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, el Premio Aida Byron de Mujeres Tecnólogas en su segunda edición y el Premio Now Square por su trayectoria en la difusión e inteligencia artificial. Sus áreas de investigación, pues ya os podéis ir haciendo la idea viendo todo lo que os voy transmitiendo de su currículo y su trayectoria profesional, están centradas en ingeniería ontológica, web semántica, datos, enlazado, procesamiento del lenguaje natural, multilingüismo en información y gestión del conocimiento. Ha dirigido una cantidad significativa de proyectos de investigación e ingeniería en I+D+I, del Plan Nacional, proyectos europeos y también contratos privados. Publicados más de 300 artículos y ha sido supervisora de 27 tesis doctorales. Así que para nosotros es un placer tenerte hoy aquí y adelante con ello, Asun. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y buenos días a todos. Es un poco difícil explicar cierto tipo de conceptos, a veces si uno no tiene un background informático, pero voy a intentar simplificar muchísimo con el fin de poder transmitir y al final, como bien decía María José, he hecho un caso de uso. Voy a presentar un caso de uso para que se vean estas cosas cómo se pueden aplicar en el tema de patentes, que está basado en un prototipo que hicimos en el año 2014 con la tecnología de Watson, pero las ideas están ahí. Bueno, la charla la he organizado de esta forma. Primero voy a hablar sobre una breve introducción a la inteligencia artificial. Como estamos, es un foro de patentes, pues voy a analizar un poquito del informe de WIPO sobre las patentes en inteligencia artificial. Eso nos va a llevar a reflexionar sobre qué son los datos abiertos, los metadatos, los datos enlazados. Los datos están en la esencia de la inteligencia artificial, con lo cual es importante distinguir entre toda esta tipología de datos que tenemos. Y luego, como comentaba, voy a explicar ese caso de uso de inteligencia artificial al tema de patentes. Bueno, la inteligencia artificial no es nueva. La inteligencia artificial pues surgió o se propuso el término en la conferencia de Dartmouth en el año 1956 y el objetivo que tenía era, o se propuso que el objetivo era que las máquinas fueran inteligentes, que las máquinas fueran capaces de simular cualquier aspecto de la inteligencia humana. ¿Cuáles son esas características que tiene la inteligencia humana? Pues la inteligencia, los seres humanos somos capaces de leer, somos capaces de escribir, somos capaces de generar abstracciones, somos capaces de razonar, somos capaces de utilizar uno o varios lenguajes, por lo tanto somos capaces de traducir y especialmente tenemos esa capacidad de resolver problemas. Pues bien, todo eso era lo que se pretendía en ese manifiesto de la conferencia de Dartmouth, que si queréis leerlo, pues está disponible en esa dirección web y solamente son 2 paginitas lo que hay que leer. O sea, yo creo que la imagen del cómic lo refleja muy bien, ser capaces de hacer que las máquinas pues hagan hasta la fecha actividades que
solamente podían hacer los humanos. Desde el año 1956 hasta la actualidad, pues la inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo. Por un lado, pues tenemos los primeros robots que se construyeron y también el primer chatbot, que se llamaba Elisa y que se construyó en el año 1964. Es decir, cuando nos hablan de Siri, de Alexa y de todo este tipo de sistemas, no es una novedad nueva que haya surgido en esta década, sino que el primer chatbot, evidentemente muy rudimentario y muy limitado en sus capacidades, pues se construyó en el año 64. A partir de esa fecha, debido a que los ordenadores que habían eran unos sistemas con una capacidad de procesamiento y de almacenamiento de memoria muy limitado, pues los sistemas de inteligencia artificial solamente podían resolver problemas de juguete, o sea, problemas muy acotados en su enfoque. Y eso llevó a que la inteligencia artificial pasara por un invierno profundo hasta que las máquinas realmente fueran capaces de incluir y de adaptarse con nuevas capacidades de memoria y nuevos procesadores. Y ese hito ocurre en el año 1997 con el programa Deep Blue, que fue el programa de ajedrez que ganó a Kasparov. Los que ya tenemos unos años, pues recordamos con emoción ese tema porque recordamos todos a la máquina. El programa se llamaba Deep Blue porque Blue era IBM, y el color institucional de IBM, y Deep porque las técnicas de búsqueda que utilizaban eran búsqueda en profundidad de forma exhaustiva. Entonces, bueno, pues en aquel momento la máquina gana, Kasparov, y yo cuando pongo el vídeo en la clase de inteligencia artificial, pues se ve a Kasparov haciendo así, todos los de inteligencia artificial saltando en aquel momento de por fin hay un hito que es relevante. A partir de entonces, como consecuencia de ese desarrollo, de ese cambio de paradigma computacional, pues empiezan a desarrollarse cada vez programas más complejos. Hay una importante, digamos, evolución de la robótica. Yo también recuerdo los workshops en la conferencia de Lichkai del año 99, pues viendo a los perros cómo jugaban al fútbol como una forma de sincronizar, digamos, el hardware y el software para realizar tareas complejas. Y a partir del año 2011, pues empezamos evidentemente con todo este tipo de chatbot, con Siri, con Eugene, con Alexa, con Tai. El Tai fue el de Microsoft que en 2 días pues empezó a tener una conducta y fue retirado una mala conducta y fue retirado del mercado. Y bueno, para mí otro hito también muy importante es el año 2011 de Watson, cuando llevan a un programa de pregunta-respuesta, lo llevan a un concurso y gana realmente el programa, gana a los 2 concursantes más exitosos de dicho concurso. La definición de inteligencia artificial, por tanto, ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y a mí me gusta mucho esta definición de inteligencia artificial que proporciona la Comisión Europea en el año 2019. Y vamos a explorarlo un poquito. En primer lugar, la inteligencia artificial es un software, en ocasiones también tiene un hardware, como puede ser el caso del dron que fumiga un terreno en función del color que tiene la siembra. Importante que están diseñados por humanos y tienen un objetivo complejo de poder actuar tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Si nos fijamos en la figura, vemos que los sistemas de inteligencia artificial perciben del entorno para adquirir datos. Y con esos datos son interpretados y pueden ser de 2 tipos. Pueden ser datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. Cuando estamos hablando de datos estructurados, pues estamos hablando de datos que aparecen, por ejemplo, en una base de datos. Cuando estamos hablando de datos semiestructurados, estamos hablando de datos que aparecen a lo mejor pues, en un XML. Hablamos de datos no estructurados cuando tenemos texto en lenguaje natural. Pero esos datos también nos pueden venir procedentes de sensores. Pensad en el IoT, en el Internet de las cosas, en los sensores que están ubicados en las ciudades, pues esos sensores van capturando datos
que son datos estructurados, y también los datos pueden ser imágenes procedentes de fotografía o de donde sea. Entonces, bueno, con todos esos datos, una vez que son procesados, y voy a hacer mucho énfasis en esos datos cuando son integrados y proceden de fuentes heterogéneas, pues los sistemas comienzan a razonar y a decidir cuáles son las actuaciones que tienen que realizar en ciertos entornos. Y para ello existen dos grandes bloques de tecnologías que se pueden utilizar y que imagino que vosotros estáis viendo a la hora de analizar las patentes. Las tecnologías que se basan en modelos simbólicos, que es en lo que yo trabajo, en la parte de ontologías, integración de datos, procesamiento del lenguaje, y la que utilizan los modelos numéricos, que son las técnicas tan habladas y tan conocidas por todos del machine learning y el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, ¿vale? Y por lo tanto, a medida que los sistemas van adquiriendo más y más datos, pues estas técnicas van aprendiendo y van adaptando su comportamiento. De tal forma que a fecha de hoy, pues tenemos la inteligencia artificial integrada tanto en los dispositivos como la inteligencia artificial integrada en todas las aplicaciones que nosotros tenemos, muchas de las aplicaciones que tenemos instaladas en los móviles, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todas esas aplicaciones analizan nuestra forma de interactuar con ellas, los datos que introducimos, los datos que obtienen de nuestro cuerpo, de los datos que nosotros le damos y por lo tanto, pues la inteligencia artificial está en muchas de las aplicaciones, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que tenemos en el móvil. La inteligencia artificial de edad de 7 años, pues básicamente se ha democratizado. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial y tenemos inteligencia artificial en aplicaciones ampliamente utilizadas que reconocen imágenes, objetos. Tenemos sistemas que son capaces de entender órdenes habladas, generar texto escrito. Estamos acostumbrados a hablar con el WhatsApp y que nos genere el texto, analizar textos escritos. Todos tenemos en los editores que nos salen los correctores ortográficos, traducción automática, no vamos a hablar aquí de Google Translate, está al orden del día, sistemas de pregunta-respuesta, que son los chatbots, en donde uno va preguntando y el sistema va respondiendo, y evidentemente pues todo lo que tiene que ver con predicciones y simulaciones. Y he señalado en rojo aquello que está más relacionado con lo que tiene que ver con el análisis del lenguaje y también con los métodos no estadísticos para realizar, o sea, los métodos no estadísticos. Esa democratización, evidentemente, ha llevado a ser utilizada en la inteligencia artificial combinada con dispositivos en tareas que antes realizaban por los humanos. Entonces, recordad la explosión que hubo en Madrid, donde introdujeron una serie de drones, o, por ejemplo, con motivo de las erupciones, pues tareas que los humanos no pueden realizar, pero que un dron sí que puede realizar para saber la contaminación o los gases que puede estar emitiendo un determinado volcán. Entonces, este tipo de sistemas que recogen datos, esos datos posteriormente o en tiempo real son analizados por sistemas informáticos. Y, especialmente, también hay otra parte de la inteligencia artificial que tiene como finalidad implementar las habilidades físicas y cognitivas que tienen las personas. Y entonces ya entramos ahí en todo lo que es inteligencia artificial con la neurotecnología. Es decir, cómo a partir de cierto tipo de cascos y de las señales que emite nuestro cerebro, pues nosotros somos capaces de pensar en algo y mediante ese análisis de la señal, pues el sistema es capaz de averiguar cuál es la palabra que nosotros estamos pensando. O, por ejemplo, en el tema de exoesqueletos, pues el pensar y dar la orden de quiero levantarme, quiero sentarme, y el esqueleto robótico se mueve, ¿vale? Entonces, veamos que en ese sentido pues la inteligencia artificial se puede aplicar a todo aquello que realmente tiene o está sustentado y que está basado en una gran cantidad de datos. Hay dos tipos de inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial específica, que es la que resuelve problemas concretos. Por ejemplo, con todo el tema del COVID, pues hay sistemas de inteligencia artificial que detectan COVID en radiografías de pulmón. Eso es un sistema específico.
Otro sistema específico sería para detectar COVID, detectar, por ejemplo, cáncer en radiografías de pulmón. Pues ya tenemos 2 sistemas específicos, ¿vale? Es decir, son sistemas que están entrenados en resolver problemas concretos. Y luego está otra inteligencia artificial general que pretende emular a la inteligencia humana, que quiere resolver problemas muy, muy complejos, pero que todavía está a años luz de donde nos encontramos y que se prevé que para el 2040, 2060, pues existan este tipo de aplicaciones. Y en ese sentido, pues bueno, está este informe de Thomas Campbell, que es antiguo, que es del año 2017, en donde se puede ver cómo empiezan con sistemas narrow, que serían los sistemas específicos de inteligencia artificial, y a partir de la agregación de esos sistemas que no son complejos, que son muy sencillos, que son específicos, pues empiezan a construir sistemas más complejos. Siguiendo con el ejemplo de las radiografías, pues a través de las radiografías de pulmón uno puede detectar muchas enfermedades. Pues entonces un sistema muy complejo sería el que fuera capaz de detectar cualquier sistema en las radiografías de pulmón. Y luego otro para ecografías, por ejemplo, de estómago. Y así, poco a poco, pues vamos construyendo sistemas más complejos hasta llegar a algún tipo de sistema que fuera capaz de detectar cualquier tipo de enfermedad utilizando técnicas de radiodiagnóstico, ¿vale? Pero que ahora mismo nos encontramos en sistemas muy sencillitos, con lo cual que no nos cunda el pánico con lo que la inteligencia artificial puede o no puede hacer, y más en este tipo de dominios que está todo además infinitamente, está muy, muy, muy controlado, ¿vale? Por lo tanto, como comentaba, tenemos esas 2 grandes tendencias y esos 2 tipos de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial simbólica, que es la que utiliza palabras. Y aquí es por lo que viene lo del tema de la inteligencia artificial y el lenguaje y la Real Academia Española. Y luego está, por otro lado, otra inteligencia artificial subsimbólica, que es la que está basada en estadística, la que utiliza números. La parte fácil de la inteligencia artificial es la de los números. La parte más complicada de la inteligencia artificial es la simbólica. ¿Por qué? Pues porque en la parte subsimbólica, la de los números, pues lo que hacemos es utilizar funciones o distribuciones matemáticas que surgen como consecuencia de grandes cantidades de datos. Entonces, cuando nosotros introducimos un dato nuevo en un sistema que ha sido ya construido, pues el sistema dice, pues esto se encuentra aquí, con lo cual voy a tener una alta probabilidad o una baja probabilidad de que algo ocurra, ¿vale? Entonces, al final, la subsimbólica se basa en números. Y cuando escuchéis estadística, aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, toda la parte de redes de neuronas, cuando veáis todo eso en las patentes, pues pensad en ese tipo de modelos que son matemáticos. Y precisamente por eso, por ser matemáticos, es por lo que existe o por lo que han tenido una gran aceptación en el mercado. Y luego está, por otro lado, la parte simbólica, que es la que utiliza palabras, que tiene como objetivo representar el conocimiento que tenemos los seres humanos y las técnicas que nosotros tenemos para razonar mediante programas de ordenador. Y, por lo tanto, están basados en lógica de primer orden, lógica causal, lógica temporal, otras lógicas que son muy específicas y complicadas, en reglas. Las reglas son, si se da tal conjunto de condiciones, podemos ejecutar tal conjunto de acciones. Las ontologías, que son modelos consensuados, ampliamente aceptados por infinidad de actores, empresas, instituciones públicas. Y los grafos de conocimiento, que es una forma de visualizar esos modelos, esas ontologías, con todos los datos para irnos moviendo de una forma, utilizando un grafo. La parte subsimbólica tiene una serie de ventajas, y es que tiene una alta fiabilidad, una alta precisión. Sin embargo, es una caja negra, no es capaz de explicar el por qué ha llegado a una determinada conclusión. Simplemente dice, como tengo millones y millones de datos aquí, y esta ha sido la función que he obtenido, pues por lo tanto llego a decirte que esto es un coche en vez de ser una bicicleta, ¿vale? Pero no es capaz de explicar el por qué. Sin embargo, en la inteligencia artificial simbólica sí que somos capaces de explicar el porqué, porque tenemos esa capacidad de deducción, esa capacidad de razonamiento. En cualquier caso, tener datos de calidad es importantísimo en los sistemas de inteligencia artificial. Y
Y por ese motivo, cuando hablamos de inteligencia artificial con técnicas de aprendizaje automático, pues se habla siempre de evitar el sesgo en los datos. ¿Por qué? Pues porque si el conjunto de datos está mal construido, las conclusiones a las que llegará el sistema serán erróneas. Pongo un ejemplo. Si por ejemplo, un sistema en un supermercado que aconseja qué productos alternativos puedes comprar, solamente utiliza datos de personas vegetarianas o de productos que compran los vegetarianos, pues el sistema será un maestro en recomendar productos vegetarianos, pero no va a poder recomendar productos para personas que tengan algún tipo de problemas, celiaquía, por ejemplo, o no va a poder aconsejar para aquellos que coman de todo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando se construyen estos sistemas de inteligencia artificial, es importantísimo que vosotros también, pues bueno, analicéis cuáles son esas fuentes de datos que se han utilizado para construir el programa. Porque no solamente se puede patentar lo que es la aplicación, sino que a lo mejor alguien también pues, puede desear en otros sistemas, pues a lo mejor patentar o proteger los datos asociados al programa, ¿vale? Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? Como vamos a hablar de aprendizaje automático después en lo de las patentes, pues una visión muy rápida. Son sistemas que aprenden de grandes volúmenes de datos. El aprendizaje automático es una de las muchas técnicas que tiene la inteligencia artificial. Y el aprendizaje profundo es una de las técnicas del aprendizaje automático, con lo cual es importante que esa figurita la llevéis siempre, la tengáis siempre presente, que existe inteligencia artificial más allá del machine learning y del deep learning, que son las palabras de moda, y que el aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático. Entonces, si yo en los sistemas de machine learning tengo un ser humano que es capaz de extraer las características de forma automática de lo que es un coche, el sistema será capaz de identificar si algo es un coche o no es un coche, pero no podrá identificar si se trata de una motocicleta, si se trata de un camión, si se trata de un tractor o si se trata de otro vehículo. Si yo quisiera que el sistema, además de detectar el coche, detectara otro tipo de sistemas, debería ser entrenado con ese tipo, por ejemplo, de imágenes. Cuando hablamos de aprendizaje profundo, la diferencia está en que no existe un ser humano extrayendo características, sino que lo que vamos a tener es una red neuronal que va a extraer las características de esas imágenes, ¿vale? Millones y millones de características. De tal forma que extrae las características y clasifica. Entonces, si solamente tiene imágenes de coche, extrae esas características automáticas de los coches y es capaz de identificar el coche de cosas que no son coches, ¿vale? Lo que ocurre en estos sistemas de aprendizaje automático es que continuamente están aprendiendo. Es decir, que si sale un nuevo modelo de coche que tuviera una característica nueva, pues el sistema a lo mejor las primeras veces se equivoca, pero luego va aprendiendo de que eso se trata de un coche. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el modelo que patentó o que se patentó en el inicio una determinada aplicación no tiene nada que ver con el modelo que tiene la aplicación 6 meses más tarde. Como ejemplo, se tiene el sistema de chatbot de TAI, que Microsoft utilizaba técnicas de machine learning en esos sistemas de preguntas-respuestas, recibió un montón de consultas racistas, por ejemplo, y ¿qué ocurrió? Que el robot se volvió racista. ¿Y qué tuvo que hacer Microsoft? Retirar el robot del mercado, ¿vale? Entonces, claro, este dinamismo que tienen estos sistemas de aprendizaje son importantísimos porque realmente cuando uno patenta ese modelo está patentando una foto de lo que realmente tiene con esos datos. Cuando el modelo evoluciona como consecuencia de que recibe nuevos datos, pues lo que va a ocurrir es que el modelo ha cambiado, con lo cual ya no es el modelo que se patentó o que se registró en su día, ¿vale? Es importante que tengáis esto en cuenta. Y estos sistemas se utilizan para los chatbots, que hemos dicho que son estos sistemas de preguntas-respuestas, para el reconocimiento de imágenes, no solamente facial, sino de cualquier objeto, y también para los modelos del lenguaje. ¿Vale?
Entonces, existen otras tecnologías que pueden utilizar el Machine Learning o no utilizar el Machine Learning o el Deep Learning y que está relacionada con los modelos del lenguaje y con las tecnologías del lenguaje. Entonces, de una forma gráfica, pues voy a intentar explicarlo. Tenemos por un lado el procesamiento del lenguaje natural y es, pues imaginad, infinidad de textos, pues que el sistema sea capaz de identificar si los textos tratan sobre energía, sobre ciudades inteligentes, sobre transporte, sobre salud, sobre lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, en vuestro dominio, pues los textos que aparecen en las patentes y que describen las patentes, pues podrían ser analizados con las tecnologías del lenguaje. Además, para hacer todo este análisis se utilizan una gran cantidad de recursos, diccionarios, corpus, reconocimiento de entidades nombradas, por ejemplo, ser capaz de detectar el nombre de una persona dentro de una patente, extracción de información, bien sean conceptos, traducción automática. Y con todas esas palabras, con todos esos conceptos que surgen, nosotros lo que hacemos es construir ontologías. Y las ontologías son modelos consensuados que describen un determinado dominio. Entonces, por ejemplo, si queremos describir el dominio de los vinos, pues podemos decir que los vinos se clasifican en vino blanco, vino tinto, vino rosado, ¿vale? Y así hacer una clasificación entera de vinos. ¿Y cómo describimos los conceptos? Que aparecen mediante conceptos, mediante las propiedades que tienen esos conceptos, mediante relaciones de unos conceptos con otros. Y eso los vamos a describir mediante unos lenguajes que están aceptados por el consorcio de la World Wide Web, que se llaman RDFS y AUL. Por lo tanto, la ontología es un modelo computacional que no está para que los humanos lo entendamos y razonamos con ellos, sino es un modelo computacional para que el ordenador razone con él. Por lo tanto, a partir de estas cantidades de documentos, estos documentos se utilizan para dos cosas. La primera es para extraer ese modelo, esa ontología, y con las gafas de la ontología empezar a extraer esos datos. Lo voy a poner luego con un ejemplo. Es decir, que si yo tengo miles y miles de documentos multilingües de patentes y tengo una ontología de patentes, pues voy a poder pasar un programa que sea capaz de detectar quiénes son los inventores, cuál es la organización que ha hecho la patente, quién ha sido el agente, cuál es la fecha, cuál es el código IPC de la patente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el proceso es, a partir de ese corpus de documentos, extraemos, si imaginaos que los textos son de salud, pues extraemos esas taxonomías y construimos las ontologías, y si en los textos aparecen entidades nombradas, en la ontología lo que voy a tener es las compañías, el concepto compañía, el concepto nombre de persona, el concepto país, el concepto dirección postal, correo electrónico, y a partir de los datos que tengo, por ejemplo, en la patente, pues voy, y de esos documentos de entrada, pues voy a extraer y voy a señalar en el documento, donde tengo la compañía, donde tengo la persona, donde tengo el país y donde tengo la dirección. Con lo cual, al final, lo que voy a tener es ese documento que estaba en texto transformado ahora a un formato en RDF que va a ser interoperable y que va a poder ser utilizado por las máquinas. Durante estos días pues me he estado leyendo el informe de WIPO, que no sé cuántos de vosotros lo conocéis. A mí me ha gustado mucho porque es un estudio, el primer estudio que se ha hecho en esta serie de trends, Technology Trends, y ha sido un gusto ver que se trata sobre inteligencia artificial. Clasifica las patentes en función de las técnicas, las aplicaciones para diferentes industrias y también por los dominios de aplicación. Incluye también los principales actores, la distribución geográfica, un análisis de mercado y también litigios y más cosas. A mí me ha gustado muchísimo, pero entiendo que vosotros lo sabéis y básicamente para los que no lo han tenido la oportunidad de leerlo o no lo conocían, pues aparece una comparativa de patentes y publicaciones
con un hype importante, con un crecimiento importante durante esta última década. La mayor parte de las patentes se dedican o están relacionadas con todo lo que tiene que ver con Machine Learning y con las técnicas de Deep Learning. Y bueno, pues aquí se ve, y por eso ha sido el hacer esa pequeña introducción a los distintos conceptos, como todas las técnicas de Machine Learning, pues básicamente se llevan las patentes, y hay muy poquitas patentes en la parte de lógica, prácticamente ninguna en Ontology Engineering, y eso se debe a que la gente que trabajamos en Ontology Engineering, pues todo lo hacemos en abierto, con lo cual no es que no haya trabajo, es que simplemente tenemos otra filosofía de trabajo que es colocar en abierto y poner en abierto, aunque se registren los trabajos que realizamos. Este matiz es importante, ¿vale? Porque no todo tiene que estar cerrado. La ciencia también evoluciona a base de cosas en abierto, y a vosotros puede poner en algún momento, a la hora de analizar una patente o un determinado registro, pues cómo se combina lo abierto con lo cerrado, ¿vale? Lo tengáis ahí también en cuenta. En lo que se refiere a las aplicaciones funcionales, pues por aplicaciones funcionales se refieren a cierto tipo de sistemas que podrían estar relacionados con el procesamiento del lenguaje natural, con el reconocimiento del habla, etcétera, y que engloban y que pueden ser utilizadas para infinidad de dominios. Y en lo que se refiere a los dominios de aplicación, pues bueno, tenéis aquí una parte de que también el estudio trata sobre cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para la propiedad industrial, y hay muchísimas patentes en el área médica y también en el área de salud, pero la palma se la lleva todo lo que son telecomunicaciones, transportes y todo lo que tiene que ver con el Human Computer Interaction. En fin, que recomiendo que lo veáis de nuevo, pero desde la perspectiva, entendiendo un poquito más, desde la perspectiva tecnológica de lo que va cada cosa. Repito que todo el auge de la inteligencia artificial viene principalmente por la gran cantidad de datos que tenemos. Y esa evolución de la inteligencia artificial ha venido provocada porque las infraestructuras que tenemos a fecha de hoy nada tienen que ver con las que hubo en su día. En la parte de modelos y algoritmos, quitando la parte de Deep Learning, no ha habido una gran... O sea, en el Deep Learning donde se ha producido un gran avance científico, pero muchos de los programas están utilizando pues técnicas clásicas de inteligencia artificial. Pero la explosión ha venido por la gran cantidad de datos que son proporcionados por usuarios y por máquinas. Y pongo aquí datos de diferente naturaleza. Por lo tanto, lo que vamos a tener es gran cantidad de proveedores procedentes del sector público, del sector privado, organizaciones y también máquinas generando datos. Y cuando hablo de máquinas generando datos, no solamente debemos pensar en la Internet of Things y en esos grandes dispositivos y plataformas que a lo mejor están eólicas que pueden existir a lo mejor en el Mar del Norte, sino que también tenemos que pensar en todos los datos que nosotros dejamos cada vez que utilizamos nuestros ordenadores, nuestras aplicaciones, y que también publicamos en las redes sociales, ¿vale? Esos datos están en diferentes dominios, ¿vale? Y sobre todo están en formatos y en sintaxis heterogéneas. Con lo cual esto hace que la gran diversidad de formatos pues es una pesadilla para los informáticos, que son los que tienen que integrar y agregar datos de fuentes heterogéneas. Tenemos datos en XML, en bases de datos, información cartográfica, información procedente de sensores que vienen en diferentes formatos, textos en lenguaje natural, etcétera. Y lo más importante es que esa información es multilingüe. Luego, si somos capaces de trabajar con fuentes en diferentes idiomas, pues podemos tener una verdadera mina en los datos y qué hacemos con esos datos. Y evidentemente la parte de privacidad y licencias. Con esos datos voy a explorar un concepto muy antiguo de la inteligencia artificial que se llama la pirámide del conocimiento. Y los datos, como hemos dicho, y cómo esos datos nos permiten ir a la toma de decisiones. Los datos, tenemos datos sin procesar, textos, datos de sensores, de donde sea. Pero esos datos
por sí no significan nada, hay que añadirle un contexto, y ese contexto lo proporcionan los metadatos. Y a partir de esos metadatos, nosotros somos capaces de extraer conocimiento utilizando técnicas de Machine Learning o utilizando las ontologías. Y a partir de ahí extraemos conclusiones. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un sensor aquí colocado en el comedor del edificio, pues podemos saber cuántas personas hay, sabemos la fecha, sabemos la concentración de CO2. Ese sería el dato, el día de hoy. ¿Cuál es el metadato? Pues sabemos que los sensores miden cada 5 minutos la concentración de CO2 o sabemos que miden cada vez que entra o sale una persona el número de personas, porque hay una actividad física. Entonces, el número de que tenemos 50 personas en el comedor o 30 personas en esta sala no significa nada. Es 30 personas en el día de hoy y a esta hora, ¿vale? Para poder extraer conclusiones. ¿Cuál es el conocimiento? Pues decir que con más de 50 personas la concentración de CO2 supera los límites permitidos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona encargada de la toma de decisión? Pues decir, tengo que sincronizar el número de personas que entran en el comedor. No puedo tener más de 50 porque se me sube la concentración de CO2, ¿vale? Entonces, este tipo de datos, información, conocimiento, sabiduría es pues un poco como en inteligencia artificial vamos organizando el conocimiento que tenemos de un determinado dominio. Por lo tanto, ¿el objetivo cuál es? A través del pasado, ser capaz de averiguar o de prever qué es lo que va a aparecer en el futuro. Esa es la clave. Entonces hablamos de espacios de datos cuando tenemos los datos almacenados con esos metadatos y hablamos de espacios de conocimientos cuando nosotros somos capaces de extraer estas reglas y hacer esta toma de decisión. Entonces es importante que si uno no tiene datos, evidentemente no va a poder extraer conocimiento y cuando uno quiere introducir la inteligencia artificial dentro de su organización, pues tiene que tener muy bien organizados esos datos para poder extraer luego esas conclusiones, ¿vale? Entonces hay que decir que uno no puede empezar por el tejado, sino que tiene que empezar siguiendo un proceso ordenado. Entonces, claro, los datos se clasifican por su volumen. Esta transparencia es del Open Data Institute. Se clasifican por su volumen en el Small Data o en el Big Data, cuando tenemos grandes cantidades de datos. Y también los datos pueden ser 100% abiertos, 100% cerrados o, como dirían los gallegos, depende, abiertos o cerrados dependiendo de quién sea el usuario. Por ejemplo, mis datos médicos no los puede ver cualquier médico, solamente los puede ver el médico cuando yo estoy enfrente del médico, ¿vale? O mi cuenta del banco, yo doy permiso al banco para que sepa mucha información de mí o a la compañía eléctrica. Pero esa compañía eléctrica no lo puede vender a un tercero, porque los permisos son solamente para ellos. Entonces, a la hora de analizar también en ese sentido los temas de inteligencia artificial, pues es importante que veáis si los datos son abiertos, son cerrados o son cerrados. Y como ejemplo de los metadatos, pues tengo, ¿qué significa 37 grados? Pues uno puede pensar en la temperatura externa si estamos con la ola de calor, o puede pensar en la temperatura corporal, o puede pensar, si trabaja en ingeniería, en los grados de un ángulo, ¿vale? Entonces, reitero que el dato en sí no es nada, tiene que ir acompañado de una serie de metadatos para que le va a dar el contexto y nos va a indicar pues esa geolocalización, esa fecha, esa hora. Si estamos en la procedencia, en función del dispositivo que lo ha tomado el dato, pues así vamos a saber si se trata de la temperatura exterior, por ejemplo, o de una temperatura corporal. Y posteriormente tenemos un paso más, que son esos datos abiertos que he comentado. Estos datos abiertos se encuentran en diferentes formatos, tienen diferente granularidad, están en diferentes idiomas y sobre todo se encuentran en formato FAIR. Formato FAIR significa que se pueden encontrar, defindables, están accesibles para cualquiera, están interoperables porque están en estos lenguajes del consorcio de la World Wide Web y son reutilizables. Entonces, si nos vamos a las estrellas de Tim Berners-Lee, pues encontramos que las patentes aquí pueden estar públicas en un PDF, pueden estar en la web y entonces tendrían una estrella. ¿Por qué? Porque están diseñadas para que los seres humanos las entendamos. Las podemos tener en un formato estructurado que la máquina pueda procesar, pero que en fin formato, que es solamente mío
Entonces tengo 2 estrellas, porque lo tengo en un XML, en un formato, por ejemplo, que yo me he inventado. Podría tenerlo en otro formato que sea más allá de un XML o de un Excel y que sea más o menos consensuado. Tengo 3 estrellas. Pero cuando lo tengo en el dato, en una URI, que es como si fuera una página, un HTTP, pensemos una URI como un HTTP, entonces lo que tengo es un dato que podría ser enlazado. Y entonces tendría la posibilidad de enlazar mis datos con otros datos. Entonces, bueno, pues aquí, y con permiso de un investigador nuestro que se llama Antonio Molina, cuyo nombre da gran juego, pues tenemos el XML de una patente y tenemos, por ejemplo, el RDF asociado a Antonio Molina en este caso con el identificador de la patente. Pero observad que Antonio Molina aquí está identificado con palabras, con la palabra Antonio y con la palabra Molina, ¿vale? Lo vamos a utilizar luego en el ejemplo. Evidentemente hay esa información de patentes, además de estar en RDF, la podemos tener enlazada, como ocurre con la oficina europea, en donde tiene los datos de las patentes pues enlazados con revistas, con otros datos económicos, con datos de organizaciones, etcétera, y sería hacia donde realmente habría que ir para tener todos los datos enlazados. Y como veis aquí, las patentes están enlazadas con compañías, con información geográfica, con infinidad de cosas, pues tenemos otra serie de datos que también están enlazados con otras cosas. Entonces se forma la nube de datos enlazados, donde existen grandes cantidades de datos en abierto sobre infinidad de dominios. Y esto no lo voy a explicar porque nos vamos de tiempo y es la cadena de valor de datos y metadatos, pero vamos, que el integrar los datos no es una cosa fácil ni trivial, requiere de un proceso y mientras más tiempo empleemos en el depurado de los datos, en la comprensión de los datos, en el masajeo de los datos para integrarlos, pues más fácil va a ser luego construir aplicaciones sobre datos. Entonces, en esa cadena de valor vosotros os podéis encontrar con patentes que lo que tratan es de limpiar los datos, o patentes que a lo mejor lo que tratan es o registros de software que lo que tratan es de agregar datos procedentes de fuentes multilingües o cualquier otro tipo de cosas, ¿vale? O sea, que también es importante ahí que veáis dónde se encuentra. Bueno, vamos al caso de uso. Vamos a imaginarnos que tenemos un sistema que os ayuda en el día a día de vuestro trabajo. ¿Los sistemas actuales son capaces de responder a preguntas qué se está patentando en las grandes ciudades? ¿Qué países están cooperando en un determinado área? ¿A dónde están migrando los expertos de un determinado área para ver hacia dónde van a ir a patentar? ¿Y dónde han estudiado los mejores expertos? Pues a fecha de hoy esa información es prácticamente imposible, salvo que se haga de manera manual. Y este ejemplo, disculpad que esté en inglés, pero fue un ejemplo que presentamos hace muchísimo tiempo entre Víctor Rodríguez Doncel, Andrés y yo. Fue un sistema que hicimos utilizando Watson y pensábamos en un ejemplo de diálogo. Entonces pensad que tenemos un sistema tipo Alexa que nos puede decir cómo puede ayudarte y tú dices quiero comparar los grados de protección en las tecnologías de 5G en Europa. Y el sistema nos responde, puedo buscar patentes sobre 5G en Europa. Entonces, a partir de esos términos, el sistema ha descubierto que tiene que ir a buscar a bases de datos de patentes, que tiene que buscar por las tecnologías 5G, porque las ha detectado en el texto y que además estamos en Europa. Pero el sistema nos dice, bueno, ¿pero qué quieres que te responda? ¿Quieres que te pregunte de dónde proceden el país de la persona que ha lanzado la patente o dónde está protegido la invención? Y también nos pregunta cómo quiere que filtremos y así. Con lo cual, a partir de estas preguntas y estas respuestas, los sistemas, utilizando esa ontología, son capaces de detectar pues, cierto tipo de entidades y por dónde va la búsqueda que realiza la persona. El ser capaz de responder a preguntas de este tipo requiere que el sistema tenga mucha inteligencia y requiere que el sistema sea capaz de entender textos
multilingües, es decir, que sea capaz de entender patentes que están escritas en inglés, en español, en francés, en alemán o en cualquier otro idioma. Con lo cual, para poder patentar algo es importante analizar estos aspectos multilingües y luego, por otro lado, estar en el último día de lo último patentado. ¿Por qué? Pues porque es un contexto altamente dinámico, ¿vale? Y el diálogo es simplemente una forma de interacción. Entonces, en aquel momento, pues nosotros, para jugar con la tecnología de Watson y con nuestra propia tecnología, estoy hablando del año 2014, pues empezamos a pensar en un sistema que integrara datos procedentes de la oficina española, de la americana, y comenzar una integración de datos y empezar a expandir esos datos que venían en la oficina española y en la americana, con información geográfica, con nombres de inventores, también con nombres de empresas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto al sistema pues le enriquecíamos con información procedente de distintas fuentes, que son las que aparecen aquí abajo en la parte inferior de la transparencia. Entonces esos datos se expandían con una ontología de patentes y se almacenaban en un formato del consorcio de la World Wide Web en RDF. Por lo tanto, en el documento de patentes, como hemos dicho al principio, tenemos datos y también tenemos texto, y además sabemos que los documentos están altamente metadatados porque sabemos dónde se encuentra cada cosa, con lo cual hay una parte muy fácil para hacer ese análisis computacional. ¿Y qué es una ontología? Pues bueno, tenemos aquí esta ontología de patentes donde tenemos la aplicación que hace referencia a una publicación, que sería el documento, donde hay una prioridad, donde tenemos, como podéis ver aquí, dos sistemas de clasificación, con lo cual se identifica fácilmente el código de los sistemas, se sabe también quién es el agente que lo ha hecho y se tiene también aquí la información para representar al inventor, ¿vale? Entonces sería el modelo computacional con el que el ordenador va a razonar para poder realizar esa integración de datos. Con lo cual, lo que hacemos es un programa que lo que hace es, o bien de los textos, o bien desde las bases de datos donde están almacenados todos los datos de patentes, se hace una transformación a esos datos en RDF. Y aquí volvemos a tener a nuestro Antonio Molina. Entonces tenemos la etiqueta que identifica la patente y tenemos también a nuestro inventor. Pero esos son datos que están en RDF. ¿Por qué? Pues porque hacen referencia a una ontología en donde nos dicen que tengo una patente, nos dice que el 21 de abril del 2016 se patentó, que se hizo en la European Patent Application, que tengo ahí el identificador y que el autor se llama Antonio Molina. Entonces, claro, si vamos, que ¿cómo identifico al inventor de la patente? ¿Y que quién es Antonio Molina? Pues aquí podemos pensar, preguntamos a Google y evidentemente nos sale el cantante. Si vamos a Wikipedia nos salen infinidad nos salen autores con el nombre de Antonio Molina. ¿Cuál de todos ellos es Antonio Molina? Porque se me ha olvidado el segundo apellido, ¿vale? O sea, pues se me ha olvidado el segundo apellido. Si hubiera puesto el segundo apellido sería fácil. Puedo ir también a bases de datos de patente y Antonio Molina, pues también hay una verdadera tropa de Antonio Molina. Pero si ya veo que la organización en la cual ha patentado es la Universidad Politécnica de Madrid y voy al observatorio de la Universidad Politécnica de Madrid, ya tengo desambiguado, que es la palabra clave, Antonio Molina. Desambiguar significa identificar con precisión al autor. Entonces, ¿cómo enlazo a este Antonio Molina una vez que ya lo he desambiguado con otros datos de Antonio Molina? Pues la forma de referenciarlo es mediante una cosa que se llaman las URIs, que es lo que os he comentado anteriormente. Entonces tengo al Antonio Molina en la Divipedia, que es la Wikipedia, pero transformada a RDF para que las máquinas sean capaces de razonar con ella, y nuestro Antonio Molina, con el identificador que tiene dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Por supuesto, he pedido permiso a Antonio Molina para utilizarle en el ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, con las URIs lo que nosotros vamos a hacer es obtener más datos. Es decir, si me fuera el primer Antonio Molina, pues tengo todo el nombre completo de nacimiento, también sé quién es el cónyuge, dónde nació, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si voy al Antonio Molina que me viene en la URI de Limarina
que tiene instalada la Politécnica de Madrid, pues entonces me sale que una serie de identificadores, como es el Research ID de Antonio Molina, el código en Dialnet, el código en Scopus, el código en ORCID, ¿vale? Entonces, simplemente, habiendo desambiguado y habiendo identificado quién es Antonio Molina y sabiendo que es investigador de la Politécnica, a continuación puedo consultar otra serie de datos para, de una forma clara, precisa y fiable, obtengo todas las publicaciones, en este caso, de Antonio Molina. Entonces, en el momento en el que ya tengo identificado estas URIs que aparecen ahí en verde y la de arriba del Research ID, que se me ha olvidado ponerla en verde, pues empiezo a construir ese grafo. ¿Por qué? Porque a partir del identificador de Antonio Molina me puedo mover a otro identificador de otra base de datos, a otro identificador de otra base de datos y voy construyendo ese grafo de conocimiento y voy construyendo ese linked open data. Entonces tengo ya la relación de Antonio con la Politécnica, tengo la relación de Antonio con la oficina española, con la oficina europea, también con la americana, ¿vale? Y entonces yo podría hacer una consulta de dame todas las patentes o registros que tiene Antonio Molina en las tres fuentes. Y de una forma muy fácil, si estuvieran todas en RDF, nos lo daría. Y además puedo linkarlo con sus publicaciones científicas, puedo enlazarlo con su información en Google. Como de la Politécnica tengo también la participación en Cordis y donde aparece en TED con la parte de contratación pública, podría averiguar también, pasando a través del link de la Politécnica, a si Antonio tiene algún proyecto europeo o muchos proyectos europeos y licitaciones públicas, y evidentemente puedo enlazarlo con Geonames, etcétera, etcétera. De tal forma que si Antonio Molina nació en un pueblo de Murcia, cuando yo pincho en el lugar de nacimiento, me iría la información que tengo en la Divipedia o en la Wikipedia sobre el pueblo de Antonio Molina, que es un query que inicialmente, o una consulta que inicialmente uno no tendría planificado, ¿vale? Y ya está. ¿Cuáles son las conclusiones y las líneas futuras? Pues, bajo mi modesta opinión, la inteligencia artificial es de gran utilidad para el análisis de las patentes, que los datos abiertos enlazados nos van a permitir integrar datos de patentes de diferentes agencias y también conectarlos con otras fuentes externas y a lo mejor buscar en conferencias, etcétera, etcétera, si la invención ha sido ya publicada o no. Que el análisis del procesamiento del lenguaje natural nos va a permitir analizar los textos de las patentes y localizar patentes que pudieran ser similares, que es importantísimo, evidentemente, desambiguar las entidades para identificar a los inventores que son realmente los inventores. Y no lo he tratado aquí, pero el reconocimiento de imágenes también podría utilizar para detectar qué imágenes coinciden con otras imágenes que pudieran estar en esas patentes que han sido localizadas y que potencialmente son similares. Hay un mensaje que no está escrito y es que la inteligencia artificial no viene a sustituir a las personas, sino que viene a ayudar a las personas, a facilitarles el trabajo y bueno, en ese sentido, pues bueno, hay alguna serie de artículos muy interesantes sobre si las máquinas van a poder patentar algún día o no. Pero yo aquí me voy a la definición primera de inteligencia artificial, en donde decía que los programas de inteligencia artificial son desarrollados, según la Comisión Europea, por humanos, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, el programa podrá evolucionar, podrá patentar, pero evidentemente la propiedad del programa, a mi entender, que soy ignorante en este tema comparado con la sabiduría que hay aquí y en los especialistas, pues pertenece a la empresa, pertenece a la persona que hizo el primer desarrollo. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Asun, por tu presentación. Yo no sé si nos hemos quedado más tranquilos o más intranquilos en algunos aspectos, viendo toda la dimensión y la proyección que nos has presentado sobre la inteligencia artificial. Luego habrá una mesa redonda al final de la mañana y ahí estoy segura pues que
habrá muchas consultas y preguntas, así que agradecerte de nuevo la excelencia de la presentación que nos has hecho y las conclusiones también, que las conclusiones parece que nos han dejado un poco más tranquilos Sí, yo en creo que sí, algunos aspectos. es importante, o sea, la Comisión Europea está legislando muchísimo sobre ética, privacidad y todo eso, y la inteligencia artificial tiene que ser segura y explicable. Sí, perfecto. Mira, sin querer adelantarme a lo que pueda surgir en la mesa redonda, sí que en las conclusiones, cuando has comentado el reconocimiento por imágenes, es un proyecto que nosotros vemos con mucha esperanza, por ejemplo, para el mundo de los diseños industriales, en donde no están esos textos, sino esas imágenes y la búsqueda de antecedentes, pues siempre hemos echado en falta el poder buscar, a poder hacer esa búsqueda por imágenes. Ya llevamos tiempo también. Ahora creo que EUIPO está trabajando en ello y creo que va a ser también un adelanto, no solamente para el mundo de las patentes, sino también para otra modalidad como son los diseños. Así que muchas gracias de nuevo y damos paso a la intervención de nuestro siguiente ponente,